Muy buenas tardes, compañeros. Para el día de hoy voy a presentar la actividad 2 del foro de lectura de voz alta. Para esta actividad tengo lo que voy a hablar es el generador eléctrico. Un generador es una máquina eléctrica rotativa que transforma la energía mecánica en energía eléctrica. Lo consigue gracias a la interacción de sus componentes principales, el rotor, parte giratorio y el estator, parte estática. Cuando un generador eléctrico está en funcionamiento, una de las partes genera un flujo magnético, actúa como inductor para que otros lo transformen en electricidad, actúa como un inducido. Los generadores eléctricos se diferencian según el tipo de corriente que produce, dado el lugar de dos grandes grupos, los alternadores y los dinamos. Los alternadores generan electricidad en corriente alterna y los dinamos generan electricidad en corriente continua. Máquinas eléctricas rotativas, los generadores. Las máquinas eléctricas son dispositivos capaces de transformar la energía eléctrica en cualquier otra forma, en otra forma de energía. Se divide en los siguientes tipos. Máquina eléctrica rotativa. Está compuesta de partes giratorias, son reversibles y pueden trabajar de dos maneras diferentes, como el motor eléctrico, convirtiendo la energía eléctrica en mecánica, o como el generador eléctrico, convirtiendo la energía mecánica en eléctrica. Máquinas eléctricas estáticas. No disponen de partes móviles, al igual que ocurre con los transformadores. En las máquinas rotativas, el rotor se monta en un eje que descansa en dos rodamientos o cojinetes. El espacio de aire que separa del rotor del estator se llama antihierro y es necesario para que la máquina pueda girar normalmente. Tanto en el estator como en el rotor existe devenado, hecho que los conductores de cobre, por lo que circulen corrientes suministradas o cedidas a un circuito exterior que constituye en el sistema eléctrico. Uno de los devenados crean un flujo de antihierro y se denomina inductor. El otro devenado recibe el flujo del primero, que se llama inducido. Asimismo, se podría situar el inductor en el estator, el inducido en el rotor o viceversa. A pérdidas eficiencia de las máquinas eléctricas rotativas. La potencia de salida que ofrece las máquinas eléctricas rotativas es menor que la potencia de alimentación que se le suministra, llamada potencia suministrada. La diferencia entre la potencia de salida y la suministrada son las pérdidas. Su fórmula es la siguiente: pérdida suministrada menos pérdida de salida es igual a pérdidas. La potencia de salida de un generador eléctrico es potencial eléctrica que entrega, es decir, un potencial útil, la potencia suministrada o el total de potencia mecánica de entrada. La potencia mecánica que absorbe la máquina para poder generar electricidad dentro de una máquina eléctrica rotativa. Las pérdidas más significativas son pérdidas mecánicas, causadas por el rozamiento entre las piezas móviles y por la ventilación o refrigeración interior de los devenados. Pérdida eléctrica o pérdidas en el cobre. Se produce en el circuito eléctrico y en sus conexiones indebidas el efecto Joule. Pérdida magnética o pérdida del hierro. Depende de las variaciones que se producen en los campos magnéticos y de la frecuencia. ¿Qué consiste entre la potencia de salida, también llamada como potencia útil, y la potencia suministrada, llamada potencia total o absorbida? Es la eficiencia. Esta eficiencia es expresa tanto como
como por ciento, es tanto por ciento. N. Principio de funcionamiento del generador eléctrico, ley Faraday. La ley Faraday está basada en el experimento de Michael Faraday, físico británico realizado en 1830. Establece que el voltaje inducido en el circuito es directamente proporcional al cambio de flujo magnético en un conductor o espiral. Esto significa que tenemos un campo magnético generado en un flujo magnético. Necesitamos una espira por donde circule la corriente para conseguir que se genere la fuerza electromotriz. Faraday también ideó el primer generador eléctrico, el disco de Faraday. ¿En qué consistía? Para un disco de cobre que giraba impulsado por una manivela situada entre los extremos de un imán como forma de herradura. El disco Faraday demostró que se podía generar electricidad usando magnetismo. Además, abrió la puerta a los conmutadores, dinamos de corriente continua y a los alternadores de corriente. Cuando dentro de un campo magnético tenemos una espira por donde circula la corriente eléctrica, aparece un par de fuerzas que provocan que la espira gire alrededor de su eje. De esta misma manera, si dentro de un campo magnético introducimos una espiral y la hacemos girar, provocamos la corriente inducida. Esta corriente inducida es la responsable de la fuerza electromotriz y será variable en la función de la posición de la espira y el campo magnético. La cantidad de corriente inducida, o Fm, dependerá de la cantidad de flujo magnético, también llamado líneas, que la espira puede cortar. Cuanto mayor sea el número, mayor variación de flujo genera y por lo tanto mayor fuerza electromotriz. La cantidad de corriente inducida de la fuerza electromotriz dependerá de la cantidad de flujo magnético, también llamado línea, que la espira pueda cortar. Cuanto mayor sea el número, mayor variación de flujo genera y por lo tanto mayor fuerza electromotriz. Se observa los dos casos más extremos cuando la espira está situada a 0 grados o 180 grados y no corta las líneas cuando están a 90 y 270 grados a las, y las corta todas. Al hacer girar el espiral dentro del imán conseguiremos una tensión que varía en la función del tiempo. Esta tensión tendrá una forma alterna, puesto que el 180 360 grados los polos estarán invertidos y el valor de la tensión será negativo. El principio del funcionamiento del alternador y de la dinamo se basa en que el alternador mantiene la corriente alterna mientras el dinamo convierte la corriente alterna en la corriente continua. Bueno, compañeros, este fue el documento que saqué para la lectura. Agradezco la oportunidad de participar en el foro. Muchísimas gracias. Que tengan una feliz tarde.